Hola audiencia, bienvenidos a Sombras del Archivo, el único podcast donde abrimos expedientes paranormales, aun cuando claramente nadie nos pidió hacerlo. Gracias por escucharnos. Si sienten un escalofrío, no se preocupen. Probablemente soy yo respirando muy cerca del micrófono otra vez. Este es un podcast donde decidimos hablar de cosas que no nos dejan dormir, porque a falta de estabilidad emocional tenemos demonios, espíritus y casos paranormales. Como bien se dijo en la introducción, hoy hablaremos sobre el caso de la mano peluda, específicamente sobre Juan Ramón Sáenz, el cual marca un antes y un después en el folclore del radio de terror en México. Como muchos sabrán, La Mano Peluda es un programa muy exitoso de radio basado en el terror, que estuvo disponible por los años 1980 a 2010, después de la terrible muerte de Juan Ramón Sáenz. Bueno, en este podcast, en este capítulo más bien, abarcaremos todos los casos que Juan Ramón estuvo en su programa y pues el más famoso, que es el de José, que fue prácticamente la invocación que tuvo en vivo en ese programa, que fue el caso más escalofriante y más terrible de todo el programa. Es quizás el caso más famoso y polémico. Josué era un joven que supuestamente estaba poseído o atormentado por una entidad demoníaca y se comunicó en varias ocasiones con el programa. En esta llamada lo que más resalta o lo que más asusta es ver la terrible decadencia en la que va cayendo este joven, porque empieza la llamada emocionado de conocer a Juan Ramón, o sea, a su ídolo, conoce a su ídolo y dice, pues es muy, muy emocionante hablar con él. Pero conforme va la llamada te empiezas a dar cuenta que poco a poco va decayendo y hasta llegar al terrible momento que creo que es a la mitad de la llamada, que es cuando este chico Josué empieza a estar poseído por un ente. Y de verdad, si no han tenido la oportunidad de escuchar esa llamada, se la recomiendo, aunque también se las estaré dejando en este momento. Y pues para que escuchen que realmente es algo que se tiene que temer mucho. No, Mecho, ya te tardaste un vergo, güey. Bueno, pero no solamente es sobre ese caso, sino también todo lo que hay detrás del fondo de esto, ¿no? Porque a lo que recuerdo, el caso de Josué tuvo mucha conspiración hacia la muerte de Juan Ramón, diciendo que él fue quien entregó su alma para poder seguir teniendo sus riquezas, que a pesar de que él ya había dicho que no quería tener esas riquezas, pues aún así siguió. Y no sé hasta el día de hoy si sigue vivo, pero años atrás creo que todavía aparecía en este programa tan polémico que se llama Extra Normal. Entonces, igual que ellos fueron testigos de una exploración que hicieron donde estaba José, Juan Ramón y pues los chicos de Extra Normal. Sí, justamente fue un programa polémico precisamente por el hecho de que estaban ahí Extra Normal, que muchos le quitan la credibilidad a Extra Normal, bueno, más bien a Juan Ramón, por tener de amigos o de presentadores a José. Sí, fue un capítulo muy polémico precisamente por tener a Extra Normal ahí, y precisamente era algo que pues en su tiempo pues no se podía imaginar que dos programas como el de Juan Ramón y el de Extra Normal fueran así de repente una colaboración. Pero sí se tienen algunas dudas de este chico Josué. Algunos dicen que ya falleció, otros dicen que sigue vivo y algunos más dicen que no, que de verdad no sigue aquí entre nosotros y que su riqueza pues es un misterio realmente. Ya cállate, Yugon. Perdón. Ay. Sí, te callo, Juan. No. Bueno, no es que no creyeran en Juan Ramón, sino más bien en Extra Normal, porque Juan Ramón siempre fue alguien muy querido. O sea, dentro de esta comunidad paranormal que pues sí interroga todo,
pues Juan Ramón sí era muy querido y se creía todas las historias. No sé si han escuchado La Mano Peluda actualmente, pero el programa ya es muy decadente. Sé que los locutores no le ponen interés a los casos que se mandan, que se escuchan, y que nada más contestan las llamadas solamente por seguir teniendo una vista en la radio. Cosa que con Juan Ramón no era así. Juan Ramón se metía en tu propia historia y investigaba y profundizaba contigo, empatizaba, y eso era algo que les gustaba a los espectadores, a los oyentes más bien, porque tenían de dónde hablar, empatizaban con la persona que estaba hablando y con el mismo Juan Ramón, que se metía en la propia historia. Entonces, no es que no creyeran en Juan Ramón, sino no creían en Extra Normal o estas programas que más que nada como que se burlan de la persona que está sufriendo algo. Sí, o sea, por ejemplo, ahorita los programas actuales de que tienen que ver con eventos paranormales son tratados como puro entretenimiento, ¿no? Actualmente. Yo qué sé, está la tontería esta de Al Extremo que hicieron de que iban a los lugares y los exploraban, pero claramente pues es algo más que nada como show. Ya no tiene nada que ver con lo que hacía La Mano Peluda. Sí, o sea, simplemente actualmente ya no hay casos, o bueno, no casos, sino programas de terror que realmente asusten. Y pues simplemente, como dice Chris, ya el actual Mano Peluda ni siquiera se mete en tu historia, le da igual, es como muy meh. Entonces, realmente sueles estar en el foco de los radioescuchas, y es algo que pues no está bien visto, porque realmente debería ser más entrometiéndote en tu historia, incluso investigando, como dijo ella. Sí, así exactamente. También ha habido casos, por ejemplo, de que, o más bien no ha habido un programa tan único como fue La Mano Peluda que relate tus cosas, o como tú te imaginas que, bueno, más bien, cómo quieres que relatemos las historias, no como en ese tiempo. Sí, justamente. Y por ejemplo, hay un caso también muy famoso, que es el de la casa embrujada. O sea, hay un caso que es básicamente los media. Igual para los que les guste el tema de los media. En este caso se supone que Juan Ramón y su equipo van a una casa embrujada. Y al estar en la casa embrujada, pues presencian precisamente los eventos poltergeist. Se puede escuchar en la llamada cómo se mueven sillas, mesas. Incluso creo que para ese entonces era cuando apenas el internet se estaba creando. Entonces, según yo, hicieron una transmisión en vivo. Y en esa transmisión, pues sí se logró ver varias cosas. Pero no se sabe el motivo por el cual Juan Ramón borró ese capítulo. Ese capítulo es Los Medios. Solo se puede escuchar 20 minutos de audio. Entonces es un evento muy muy fantástico que realmente no se puede saber mucho de él por el mismo tema de los media. Sí, bueno, también diferentes cosas que antes de que el internet pues se creara, era algo como pura teoría, pura narración, ¿no? Siempre ha estado esta parte de la Biblia, de estos, ¿cómo se llaman las cosas que son como conjuros o algo así de la Biblia? ¿Que son pergaminos ¿Ritos? secretos? No, los... ¿Pentagramas? Prefacios. No, ay, ¿cómo se llama? La palabra de Dios. No. O sea, bueno, el punto es que hay cosas muy también superficiales en la Biblia que vienen a ver como, pues eso, ¿no? De todo lo que se origina y pues estos pergaminos que tienen que ver con pues, Dios y el diablo, ¿no? A día de hoy, pues te puedes encontrar con cualquier libro de hechicería, como es el caso del propio Juan Ramón y todo lo que pasó, pero pues es esto, o sea, antes del internet no se tenía como demasiada información, y todo lo que dice, por ejemplo, mi compañero, que es los media, ya es algo más que nada de teoría también. Muy difícil de encontrar también. Bueno, y hablando que estás hablando así de cosas satánicas y así, había un episodio exactamente sobre qué es el taxista o el taxis del infierno, que narra específicamente
que no, un taxista iba pasando, ¿no? Por la noche alrededor, no sé, bueno, no me acuerdo a qué horas exactamente, pero resulta que recogió una persona de aspecto elegante, pero de mirada sombría, y le dijo, ¿a dónde lo llevo, no? Y el sujeto respondió, a una iglesia abandonada, y el taxista sin preguntarle se fue. Y ahí horas y horas el taxista va platicando con el señor y resulta que dice que es el mismísimo diablo. Al principio el taxista no le cree, pero resulta cuando llega a su destino le paga y bueno, y resulta que el taxista relata que desaparece al final. Pero aquí lo que dice Juan Ramón, que fue una historia interesante, pero para la audiencia se lo creyó como una broma. O sea que a veces las personas, lo que escuchamos, tanto de, no sé, de un familiar o de un amigo o de un conocido, depende de uno si lo quieren creer o no. Sí, yo me acuerdo del caso de José Luis, que precisamente es un chico que su familia lo metió a un culto satánico y pudo presenciar todos los ritos que se hacían e incluso presenció la muerte de su hermano, vio cómo lo mataron, pero este caso, a lo que sé, sí se llevó a autoridades y lo siguieron autoridades y todo, pero no se sabe el desenlace, ya que José Luis después de eso estuvo llamando al caso, a la persona que trajo el caso la estuvo llamando durante un mes entero y la persona nunca más contestó. Lo último que se llegó a saber es que la persona al momento de marcarle, bueno, Juan Ramón al momento de marcarle a la persona, contestó alguien más con una voz más ronca, más extraña y precisamente le dijo que ya no lo volviera a buscar a José Luis. Entonces realmente ese caso nunca sabemos nunca vamos a saber en qué terminó, precisamente por el desapego o también el corte de información que le dio esta persona a Juan Ramón Sáenz. Y pues básicamente durante estos temas también surgió otro subtema que es la cuestión de salud de Juan Ramón. Según estos indicios, antes de la llamada con Josué, Juan Ramón no tenía ningún indicio de estar enfermo, estaba completamente saludable y todo. Pero al morir, casualmente y misteriosamente descubrieron que tenía una bacteria gastroenterística. Y que esto fue lo que le provocó la muerte. Cosa que se supone que nunca se la habían detectado y no es posible que te mate de un día para otro. Entonces, esto es un caso un poco más como de conspiración. Sí, o sea, por ejemplo, lo que dice Sam, de que la enfermedad surge de repente de la noche a la mañana es algo muy extraño. Tiene que ver con lo que pasó esa noche. O sea, bueno, al menos es una teoría que tienen muchos y que claramente los apasionados de lo que son los espíritus y contactos con el diablo tienen que ver con la pues mala vibra que tuvo esta llamada con Juan Ramón, ¿no? O sea, Sí, o sea, el sacrificio que hizo Josué, que sacrificó a Juan Ramón, como ya se dijo, pero pues no es nada, o sea, no hay nada confirmado que si haya cierto que haya sido un sacrificio o pues su muerte natural, ¿no? O sea, como que todos tienen la sospecha de saber cómo verdaderamente murió Juan Ramón. Entonces, pues no sé ustedes qué opinen, si fue por sacrificio o fue natural, e incluso también si los casos que llegó a atender eran ciertos o falsos. Como le digo, la verdad es que creo que muchos de ellos sí fueron falsos, pero creo que hay otros que sí han sido muy verdaderos porque pues conocemos cómo es México. Entonces, México está lleno de este folclore terrorífico y que es algo que nos caracteriza, como dijimos en el episodio anterior, tan solo la muerte que la celebramos y no la vemos como algo malo, sino como este puente que... Bueno, yo específicamente decía como salida, una salida, ¿no? No, como este puente entre vivos y muertos, más bien. O sea, que no vemos la muerte como algo malo.
Sí, es más que nada como un motivo de seguir festejando, o sea, es como después de muerto sigues la fiesta. Entonces, pues mira, yo básicamente creo que todo el caso de la muerte de Juan Ramón Sáenz es algo un poco complicado, ya que precisamente pues yo creo que sí murió por causa de Josué, precisamente él vendió su alma y hizo que él muriera. Pero también creo que algunos de sus casos sí fueron falsos, porque de hecho había muchos que se dedicaban a llamarlo para contarle una historia falsa y después ya no le volvían a dar seguimiento a esa historia. O sea, él les marcaba a las personas y ya no le contestaban de vuelta, o sea, como una broma. Entonces, también como que de ahí empezó a decaer su credibilidad por eso del 2005, 2006. Y de ahí pues fue cuando hubieron menos casos, pero los que hubieron sí eran muy potentes. Sí, exacto. Y es que últimamente, lo que es así como lo dije, las locutoras así de terror narran historias. Y muchos dicen, ay, qué miedo, ¿no? Pero ha habido otras que sí se han dicho, no, esto es falso, solo están usando efectos, lo que hoy en día se muestra. Sí, o sea, a ver, yo no creo que sea tan real tampoco, pero es cierto que si algo es verdad, es que esta parte de lo que hizo con la mano peluda, esta llamada fue que pues tuvo que ver la causa de la muerte del propio narrador, ¿no? Entonces, si bien no conozco la mayoría de las llamadas, es como dicen, puro entretenimiento. O sea, los programas de radio antes en 2001, 2000, creo que 10 todavía, estaban muy populares y era de lo que más se escuchaba en ese tiempo. Entonces, escuchar algo paranormal y algo nuevo era algo fascinante, ¿no? Para esa época. Pero sí, o sea, yo creo que sinceramente es algo de show, que lamentablemente le tocó al propio narrador y que tuvo que sufrir este fatídico día, pero pues, en fin, es algo que yo no creo que sea tan real. Bueno, ustedes se imaginan este aspecto de estar escuchando la mano peluda justamente en los años de Juan Ramón, estar sin luz, obviamente la radio siempre funcionaba, entonces estar sin luz, poner tu radio, estar completamente solo en tu casa y haber escuchado algún caso como ese. Hay un caso sobre una mamá que habla con Juan Ramón para decirle que su hija pues está en malos pasos. Entonces la hija, una vez que descubre a su mamá que está hablando con Juan Ramón, que está en esta llamada, pues empieza a reaccionar mal, a gritarle a la mamá, incluso empieza a hablar con voces diferentes. Y creo que son casos que sí te mueven a ti como persona porque estás tan entretenido en esta llamada que no sabes qué hacer. Entonces, ¿qué hubieran hecho ustedes en ese aspecto de estar solos, sin luz y solamente escuchando la radio? Bueno, mira, yo pienso que, bueno, en algún momento me acuerdo que todos decían que al escuchar las llamadas de Juan Ramón Sáenz, lo que les pasaba era que experimentaban, no sé, empezaban a sentir que no estaban solos, que alguien los vigilaba. Si iban en la carretera sentían que alguien iba en los asientos de atrás. En sus cuartos solo sentían que hacía mucho frío, escalofríos y todo. O sea, básicamente yo siento que en ese tiempo sí era algo muy, ¿cómo se podría decir? Muy perturbador al hacer que algo como un programa de radio te hiciera sentir todas esas emociones. O sea, que todo, y con solo escuchar una historia, demostrara que eso era suficiente para abrir un portal hacia otro plano. Sí, es como esa sensación de que no estás solo, ¿no? Por ejemplo, tú escuchas la mano peluda, no sé, a las 12 y que no haya nadie en tu casa, prefieras, no sé, escuchar, no, más bien, quieras estar con luz apagada para más mejor ambiente, pero sí, cuando escuchas esas sinfonías, ese tipo de transmisiones sientes como que, oye, pues no estoy solo, ¿no? Y eso
Bueno, para uno, vista sé que algunos tenemos diferentes puntos de vista, pero para mi punto de vista es lo mejor. Pues sí, igual que mis compañeros, la verdad. Yo no me sentiría cómodo hablando con Juan Ramón. O sea, de estos temas, la verdad. O sea, yo incluso con mis experiencias, mis propias experiencias que me han pasado, contarlas a la gente normal es algo, pues, de una nueva forma de ver las cosas, ¿no? Pero yo normalmente no creo en esto, pero sí es cierto de que a veces se siente en el aire, ¿no? Se siente como todo eso de que sientes que alguien te está viendo, ¿no? O sea, es algo horroroso. Incluso cuando estás, o sea, viendo algo de terror, ¿no? Que estás viendo un video o algo así, sientes como que algo te vigila, ¿no? Sí, pero eso creo que es una sensación totalmente diferente. O sea, porque creo que cuando estás contando tu historia, algo que te pasó, que fue sobrenatural, que tuviste contacto con algún ente o algo por el estilo, o estás conectado a una rama diabólica, es de otro rollo, porque y luego más como con un vidente o con alguien experto en estos temas, es algo horroroso, güey. O sea, sientes esa mala vibra de que de verdad el espíritu se está viendo y de verdad te están escuchando y te están echando ojo. Pues sí, es algo muy escalofriante, porque al final de cuentas, como dices, así al final tú no estás atrayendo eso, pero por lo mismo que estás viendo de ese tema o hablando de ese tema, te empiezas a sentir así, sí es muy peligroso, o sea, te lleva al simple hecho de ponerte a pensar qué tan frágil es tu sentido o qué tan frágil es poder abrir un plano hacia otro, o sea, hacia otro plano existencial, solo hablando de esos temas o incluso solo viéndolos. Sí, pues sí, o sea, es lo mismo con tu familia, tipo, no quieres que nada malo les pase. Entonces, cuando es algo familiar de estos temas, pues como que te cae el doble, ¿no? Porque, por ejemplo, con lo que es el caso este De Josué. de Josué, pues no podía dar ningún centavo a su familia, porque si no les caía el 20 a cada uno de ellos. O le caía el 20 a él o le caía el 20 a su familia. Entonces, es algo que no puedes encontrar salida, porque ya lo hiciste y estás condenado a vivir con ese sufrimiento. Al menos los entes diabólicos es algo que no se trata tanto, y tal vez a lo mejor sí hay casos por ahí regados que yo a lo mejor no conozco, pero tener ese pensamiento de que en realidad te están viendo 24/7 unos chingados diablos, o sea, no podría yo dormir con eso, o sea, sinceramente, y menos hablarlo con alguien. Pues que creo que justamente esa es la función de la radio, porque como no estás viendo nada, te lo imaginas y empiezas a pensar más allá de lo que te están narrando. Entonces, si te dicen, mira, el demonio está detrás de ti, pues a lo mejor, si te lo imaginas, con más intensidad de lo que te dijeron. Entonces, pues creo que sí, esa es la función de la radio justamente, para poder atraparte más en las narraciones. Bueno, más que atraparte, es que tú mismo sientas el terror, ¿no? Porque en sí, para algunos el terror, no sé, no sé, dices, qué miedo, ¿no? Pero no, o sea, algunos en ese tiempo les gustaba mucho el terror, lo paranormal, dices, wow, ¿en serio pasó eso? Y es esa sensación no de miedo, bueno, sí de miedo, pero de un miedo tan... Ay, ¿cómo se dice la maldita palabra? Así, no tan temeroso. O sea, un miedo emocional. Ajá, un miedo emocional. Eso me refiero. Bueno, está bien. ¿Ustedes creen que si llegáramos a hacer un ¿Podcast? una versión, No, esto ya es un podcast. una versión moderna de La Mano Peluda, ¿creen que los casos serían igual de aterradores o más aterradores o reduciría el terror?
En sí, uno más moderno, uno más nuevo, siendo que sí, o sea, si yo lo hiciera, es un ejemplo, me gustaría que fuera más aterrador, o sea, no tan ficticio, o sea, un relato real, porque yo quisiera que la gente, dar ese miedo de al contar historias, no, me pasó, una brujería, no, vi al mismo diablo, ese tipo de cosas. Pues sí, o sea, yo creo que a día de hoy, en la modernidad, ya no hay mucho de qué hablar, tal vez. Porque se ha vivido ya todo. La mayoría de las cosas y cosas paranormales que han pasado las conocemos. No te metas a los pergaminos secretos de la Biblia porque pues te puede aparecer el diablo. No vayas solo en el bosque a las 3 de la mañana. Y mucha gente se aprovecha de eso, ¿no? Con la edición y la tecnología que hay en día de hoy. Pues es más fácil caer en estos engaños, porque fácilmente puedes poner tú que estás en el bosque y de repente atrás pones a alguien que pasó, ¿no? Pero claramente en la edición se ve como hay una pantalla verde. O sea, son esas pequeñas cosas que pierden su encanto a lo que es la hechicería y también como a los casos que teníamos en la radio antes, porque eran difíciles de replicar. A lo mejor te puedo decir que esa gente tenía un modulador de voz y lo pudieron haber cambiado, ¿no? Era una tecnología que se tenía y que se pudo haber hecho por el mero entretenimiento. Desafortunadamente, lo que sí no se puede evitar con estas cosas es que pues los hechos dicen más que 1000 palabras, y la verdad es que si el presentador de La Mano Peluda murió después de tener contacto con esta persona que tuvo contacto con el diablo, tiene que decir algo. Y si es en la modernidad, pues creo que haría más ruido que hace ya 10 años o 20. Entonces, sí. Yo creo que pues un nuevo programa de La Mano Peluda sí quedaría muy grande, o sea, serían unos zapatos muy grandes que llenar, porque estás de acuerdo que precisamente era un presentador icónico, eran casos que pues a lo mejor llegaban a rozar con lo fantasioso, pero algunos eran muy reales, o sea, siento que actualmente, así como dijo Johan con las tecnologías, pues sí podría ser más casos falsos, pero simplemente las historias, yo creo que lo que abundaría más son historias, anécdotas de paranormal en lugar de pruebas. Y siento que eso sería un buen programa, sería algo que sí estaría bien de contar. Y al mismo tiempo estaría bien que precisamente se use ese espacio para ese tipo de cosas. O bueno, no sé ustedes qué piensan, amigos. No, pues sí, yo creo que a lo mejor muchas de estas llamadas serían falsas porque muchos no quieren ver el terror como algo real, sino dicen, no, pues es que yo no creo en esto, yo no creo en lo otro, y piensan que hacer bromas no te va a perjudicar en nada. Obviamente pues no sabemos si realmente existe o no, pero queda en la propia percepción de cada persona en creer en lo fantástico o no creerlo. Muy bien, amiga. Muy bien redactado, la verdad. Entonces, ¿ustedes qué historia hubieran contado con Juan Ramón? Una que no hayan contado ya En el programa. en historias, en los episodios anteriores. Ajá. Pues no sé. Yo no tendría una historia, la verdad. Tal vez a lo mejor de mis familiares más antiguos. Pero ya es como una historia ajena a mí. Ya tendrá algo que ver conmigo. Pero es cierto que mi familia tiene más cosas de brujas. Que, por ejemplo, en el anterior podcast dije que vivían con una bruja mis abuelas. Pues no era así. Una bruja se quiso llevar a mi tío, pero no vivían con ella. Entonces, es eso. Tener que conexión con ese lado tan oscuro. Porque dice mi mamá y varias gente que mi tía sigue siendo una bruja. Pero obviamente es broma. Entonces, o sea, son cosas que a día de hoy podemos tener. Y yo no creo sinceramente que contaría algo con esta persona porque la verdad no tendría historias. Pero contaría a lo mejor algo del pasado. En caso yo, bueno, en el anterior episodio como expliqué de esta entidad que yo vi en la casa de mi tío, que no sé,
no sé si era imaginación mía o si era por falta de sueño, es cuestión de alguno, que era esta entidad negra con capucha, no sé, hasta tenía miedo que era la muerte. O incluso esa persona que estaba arrodillada frente a ella, no sé, quizá sería una buena historia que le contaría si el programa aún siguiera. Yo, bueno, yo siento que la historia que contaría precisamente serían las parálisis del sueño que he tenido. Sería como algo, bueno, o sea, sería algo impresionante ver o contarle sobre ese tipo de cosas y él que era un experto me dijera una respuesta o así. Siento que sería algo interesante las múltiples parálisis del sueño que he tenido. Siento que alguna sería interesante contarla en algún tipo de programa de radio como era La Mano Peluda. Y bueno, continuando con los casos de la mano peluda, pues también creo que es importante, estamos hablando del folclore de México, entonces creo que es importante señalar pues estos casos que también llamaron la atención para que México fuera pues como que tuviera un perfil criminal, ¿no? Entonces estamos hablando cerca del año de 1915, bueno, que fue cuando nació este personaje y que empezó a matar o a hacer de las suyas cuando tenía 34 años, cerca de los 40, de 1940. Y pues este personaje es Gregorio, conocido como Goyo Cárdenas. Él asesinó a 4 mujeres y los enterraba, bueno, los cuerpos los enterraba en su jardín, en sus plantas. Y pues fue como que muy resonado esto, porque el gobierno en ese entonces, que era presidente Luis Echeverría, hizo como que bueno, una vez que él se redimió, por así decirlo, porque en realidad pues creo que un asesino no se remide, creo que siempre tiene perfiles criminales y siempre los va a tener por más tratamiento que se les dé, siento yo eso, no sé ahorita qué opinan ustedes, pero pues dieron mucho de qué hablar porque lo felicitaron, lo ovacionaron mucho, justamente porque decían que él ya había sufrido pues rehabilitaciones y que él ya era un hombre nuevo. Entonces a él él tuvo como que mucha influencia en escribir, en ser una diferente persona. Entonces, no sé ustedes qué opinen si realmente un criminal se remide y pues puede llegar a ser libre porque pues él murió sin su condena. Es que está complicado en este caso, ¿no? Tipo, por ejemplo, un asesino serial nunca sufre remordimiento y cuando lo llega a sufrir es algo que ya es muy tarde, el daño ya está hecho y con solo decir lo siento yo creo que no basta. Entonces es terrorífico las cosas que cuenta la historia. La verdad es que es más que un simple cuento o fábula porque pasó y es algo que claramente necesita justicia y por más a veces fregado que esté el derecho judicial que tenemos a veces, pero pues es algo que se cumple y es algo que tiene que decir de lo moral y lo inmoral. Si una persona se arrepiente de sus pecados, no basta con suficientemente que decir lo siento y con hacerlo con hechos. Entonces yo creo que no. Yo creo que no. La redención de alguien tiene que tener un algo, no una simple disculpa. Bueno, sí, pero es que también una diferencia es, como dices tú, que se arrepiente de sus pecados y que se arrepiente de sus crímenes. O sea, al final no es lo mismo y pues es más pesado una cosa que otra. Entonces, al final de cuentas, yo siento que pues una persona sí se puede redimir, pero no completamente. O sea, un violador puede entregarse y precisamente ser juzgado, pero aún así no quitará, el hecho de que se haya entregado no quitará las víctimas a las que violó o a las que asesinó. Al final de cuentas, pues queda dentro de cada uno de nosotros, bueno, cada uno de ellos, y pues prácticamente se puede decir que
pues la redención existe, pero no al 100%. Básicamente es solo pues para que tengas tu conciencia limpia y solo puedan sí, o sea, solo puedas estar tú bien y no estar en pleito con las demás personas. O sea, al final de cuentas tú eres el único que puede tener eso. Pues sí, o sea, como yo digo, yo realmente no creo que un criminal pueda simplemente decir de, ay, pues ya, lo siento mucho, ya no lo volveré a hacer, y así, pues yo siento que no, porque al final, aunque por más medidas que tomes, por más que estés tomando, pues, rehabilitación y todo eso, pues creo que eso no basta con el daño, justamente que, como decía Johan, con el daño que ya le hiciste a las personas, a las familias y nada, ¿no? Entonces yo creo que no fue como que bien tratado, como que justamente entra aquí la política de que, pues sucedió en mi año y se rehabilitó, o hay menos, los criminales se redimen por mí, ¿no? O por las condiciones en las que se les está tratando en mi gobierno, ¿no? Entonces, yo siento que muchas veces es por eso, ¿no? Se quieren dar el logro de algo que realmente no están haciendo. Y bueno, al final de cuentas también depende del género. Por ejemplo, está el caso también de la espantacigüeñas o la descuartizadora de la colonia Roma, que fue un caso de 1930 a 1941, el cual esta señora lo que hacía era mataba a bebés y niños pequeños. Trabajaba como partera y vendía a los niños, y a los que no lograba vender el mercado negro así los asesinaba. Y pues prácticamente ahí te das cuenta de también el tipo de crímenes que se puede llegar a cometer. Precisamente uno mataba a jóvenes prostitutas y esta señora mataba a bebés y a niños, haciendo que también tuvieran pues sí, vieras la crueldad máxima que existe también en distintos géneros. O sea, al final de cuentas ella, pues se podría decir que cometió un crimen mayor al matar a seres inocentes. Pues yo creo que no es más que nada como diferentes géneros, o sea, ya es algo más psicológico. Hay gente que genera diferentes traumas y diferentes trastornos y los lleva al extremo. Tal vez a lo mejor sí, llegan a ser víctimas en un momento, pero dejan de serlo cuando empiezan a hacer daño. Entonces, sí es cierto que, pues acá, doña, ¿qué le pasa? Pues sí, o sea, como dices, no es cuestión de género, porque, o sea, sabes que un criminal pues puede ser hombre, puede ser mujer, incluso pueden ser niños, pueden ser adultos mayores, y pues nunca sabes, ¿no? Como el cachetes, hijo de perra. Justamente, pues, lo que dices de unos matan jóvenes prostitutas, unos matan a niños, pero también está acá el caso de Juana Barraza, la mataviejitas, que la aprisionaron, la aprisionaron justamente cuando estaban en unas luchas, ¿no? O sea, todos estaban buscándola y viendo dónde estaban, y dio una entrevista y justamente se dan cuenta que es la mataviejitas, ¿no? Y la aprisionan. Esa historia me da mucha risa porque precisamente, o sea, su segundo pasatiempo, aparte de ser sí, era luchadora a tiempo parcial y ganó campeonatos no me acuerdo si en una promoción local o si era promoción de parte de las empresas más grandes, que era AAA y las MLL en ese entonces. No me acuerdo bien, pero sí tenía campeonatos también por pelear. O sea, te das cuenta de que sí lleva una doble vida muy, muy densa. Pues sí, justo, o sea, creo que también debes de empezar a identificar los rasgos comunes que tienen todos esos criminales y el por qué elegían a sus víctimas, ¿no? Por ejemplo, la mataviejitas elegía a las personas que iba a matar porque representaban la figura de su madre. Entonces, pues, ella tenía un comportamiento calmado. Incluso no sé si vieron este caso de, no me acuerdo cómo se llama la serie, pero es con Silvia,
Silvia. Ajá, Mujer Caso de la Vida. Ajá, esa serie en donde también ponen a el caso de la Mataviejitas y ponen a la Mataviejitas obviamente eligiendo a sus víctimas y que es enfermera Ujú. y empieza pues sí, tratándolas y inyectando y justamente de esas inyecciones pues no es tratamiento sino es este veneno que empieza a inyectarles. Sí. Y pues precisamente ese caso también fue bueno, lo bueno fue que la detuvieron y también creo que hubo un chico que precisamente se dio cuenta de que estaba cometiendo este crimen y llamó rápido a las autoridades y afortunadamente se logró calmar. También está el caso de la tamalera. Ah, sí, aunque el caso de la tamarera realmente no es como que un caso bien establecido, sino es rumor. Y creo que no solamente surge aquí como dicen, la tamalera de Indios Verdes, ¿no? Ujú. Yo también me acuerdo que decían de la tamalera de Chabacán o la tamalera de De Potrero. de Potrero, de ciertas estaciones o incluso estados, ¿no? Diferentes. Entonces a lo mejor es como la típica leyenda urbana de La Llorona, que nunca sabes de dónde es, pero siempre está, ¿no? Del Sí. charro negro. Entonces, aunque sí la tamalera, creo que sí fue ¿cómo decirlo? Una leyenda, se podría decir, ¿no? Una No, leyenda urbana. como una punta del iceberg, Ajá, en una donde muchos empezaron a tener miedo y empezaron a no querer desayunar tamales, ¿no? O no querer desayunar Por miedo fuera de sus casas. por miedo a que fueran tamales hechos de carne humana. Ajá, justamente. Entonces, a lo mejor y no es del todo verdadero, pero creo que no cae en lo falso en ya haber comido alguna vez nosotros carne humana, ¿no? Pues Es como no se distinguen las cosas a veces también. Es como los tacos. ¿Alguna vez en tu vida te has comido un taco de suaperro? Pues sí, pero es que es totalmente diferente. No sabes si has probado carne humana alguna vez por algún loco desquiciado por ahí. Pero es que dicen que de alguna manera sí sabes que es carne humana porque tiene diferente sabor y es más exquisita y te quedas es como una droga, entonces de que a fuerzas quieres más y más y más de esa carne justamente porque es adictiva. Pero término medio, si no, no. No, ni Sí, te término. gusta el término A ti no te medio. gusta el término Ya medio. sé, ya sé. Ese es el feo, que según está crudo. Bueno, pues, o sea, el punto es que no sabes cuándo distinguir si es carne humana o no. Pero, Bueno. como dicen, a lo mejor y si alguien que es caníbal la come y si le gustan tamales, pues Hablando de canibalismo, también está el caso de El Monstruo de Atizapán, que es el caso más famoso y de nuestros últimos tiempos. El caso más controversial, que precisamente era un señor que mataba a jóvenes, todas mujeres, y sus crímenes fueron de lo más aberrantes posibles. Él era el que no me acuerdo si era carnicero o iba a la carnicería Era carnicero. y regalaba cuando sobraba mucha carne, regalaba a sus vecinos, ¿sí es él? Sí, precisamente fue un caso muy muy feo porque precisamente hacía eso. Primero mataba a las chicas, después las desmembraba y después con el torso que aún sobraba cometía necrofilia durante a veces días, meses, hasta que ya la carne empezaba a pudrirse. Entonces es un caso muy muy denso, muy perturbador y pues que precisamente te hace darte cuenta de pues lo retorcido que estaba en la mente de ese personaje, porque precisamente el hecho de ya consumir carne humana, el hecho de tener la frialdad de desmembrar un cuerpo humano y el hecho de todavía ultrajar ese cuerpo ya sin vida, sí es, creo que mucho de qué pensarse. Sí, justamente, o sea, como decíamos, nunca sabes qué carne estás comiendo, qué carne estás consumiendo, si es de perro, si es humano, si realmente te están dando carne de puerco, de vaca, o nunca sabes qué. pues sí. La verdad es que da terror pensar en qué clase de carne hemos llegado a comer. Bueno, y justamente como decíamos, o sea, creo que
creo que nunca está de más o pensar en esas cosas de que los asesinos tienen género y tampoco es de y creo que los asesinos son de las personas más inteligentes porque siempre tienen cómo llevar a cabo un crimen, cómo ocultar sus crímenes. Un caso, por ejemplo, es de Magdalena Solís, la sacerdotisa de la sangre, mejor conocida, y pues ella era una persona normal, por así decirlo. Sin embargo, cuando dos personas que también estaban estafando, siendo una secta de ocultismo, ella se unió y quiso llevar más allá el ocultismo, ¿no? Este tipo de cosas oscuras, que terminó siendo la líder de este grupo de estafadores. ¿Te das cuenta que al final de cuentas también no es justificación, claramente? Pero pues todo ese tipo de personas pasaron por muchas cosas psicológicas, tuvieron muchos abusos sexuales, abusos físicos, verbales. O sea, de algún otro modo llegaron a tener ese rompimiento en su capacidad mental, emocional, social, que los llevó a ser así. Pero estás de acuerdo que también al final no importa qué tipo de abuso sufrieron, o sea, sinceramente puedes tener cualquier problema y puedes llegarlo a sobrellevarlo, pero ya hay un límite cuando una persona empieza a hacerle daño a los demás. Cuando tú tienes un mal día o cuando tú estás pues de mal humor, te comportas mal con las personas que están alrededor tuyo, por más que las quieres un chingo. Pero ¿qué pasa? Los asesinos seriales lo llevan un poco más al extremo. Piensan que la verdad lo que están haciendo está bien. Y todo este tipo de crianzas, que como por ejemplo dice mi compañera Cristi, que les inculca cosas que en realidad están mal. Entonces allá tiene que haber un límite de brote psicológico ahí que crece y hacen de estas cosas. Pues sí, claro, o sea, un asesino serial o un criminal, pues siempre tiene tendencias psicológicas que arreglar. Por ejemplo, como decíamos de Magdalena Solís, ella era una persona súper inteligente. La policía que empezó a investigarla, los peritos y todos, empezaron a decir que tenía una inteligencia superior al promedio y que tenía alta manipulación, ¿no? O sea, sabía manipular a las personas, sabía cómo meterlas a este culto. Y pues más que nada, pues este tipo de líderes, porque pues son líderes culturales, quieran o no, porque pues saben cómo llevar a cabo una organización. Mandato. Ajá. Pues tienen un poder de la palabra extremadamente significativa, ¿no? Y pues saben desde dónde atacar, ¿no? O sea, desde problemas sociales como la pobreza, que te llevas mal con tu pareja o este tipo de cosas, pues saben cómo empezar a atraer al público. Entonces, pues sí. Sí, me parece pues sí, como dices, un análisis muy concreto el que se hace. O sea, todos estos temas, que como dice Samuel, qué bueno argumentas, amiga, son cosas de las propias personas y la sociedad, como dice el Guasón. La sociedad es la que denigra a este tipo de personas y es lo que logra hacer que estos estallen. No voy a entrar en detalles, mucho menos en por qué lo hacen, porque creo que es lo de menos y a lo que la gente no le interesa. Sinceramente hay que saber. Gracias. Hay que saber cuando de verdad una persona está mal y hacérselo entrar en razón, ¿no? Esto queda como más que nada de idealización del público. Si en un mundo alterno pudiéramos meternos en este tipo de historias
y tener una conversación con estos asesinos, porque hubieron entrevistas a estas personas y ellas no están arrepentidas de nada. Para mí, la pregunta sincera, ¿a quién le preguntarían este tipo de cosas y por qué? No, pues yo creo que se le preguntaría más que nada a los asesinos más grandes que han habido en nuestros tiempos, por ejemplo, las mentes criminales que fueron Jeffrey Dahmer, Pogo el payaso, o sea, me doy cuenta que creo que son los más asesinos seriales más famosos, porque tuvieron métodos y tuvieron su vida, su segunda vida muy bien oculta, o sea, Pogo el payaso fue capaz de poder esconder más de 150 cuerpos en su casa en el bosque. O sea, fue grande la cantidad que pudo esconder. Y Jeffrey Dahmer asesinaba a 3 víctimas al día. O sea, era mucho para que en algún momento no pudieran haber sido descubiertos. Y pues afortunadamente fueron descubiertos y ahora creo que ya están o tras las rejas o muertos. Sí, justo, o sea, como que muchos criminales prefieren morir en manos de, bueno, en este caso cuando son cultos, prefieren morir en manos de las personas que integran su grupo de ocultismo, que morir a manos de policías o en la cárcel o a manos de otros criminales. Entonces, pues sí, justamente hablas de, bueno, creo que se puede prevenir accidentes criminales desde la psicología, porque pues todos tienen un patrón, pues sí, esencial, ¿no? Primordial. Un ejemplo de ello pues es el aislamiento social y un claro ejemplo de ello es Alex N. Ashton, me parece que es el chico que asesinó a, no me acuerdo si fue a su conserje o a su compañero en el CCH. Que él De los empezó, incels. de los incels, Ok. que él empezó justamente con este grupo de incels. Los incels son este grupo cultural en donde pues rechazan mucho a las tendencias de mujeres, o sea, a los ideales, le tienen mucho rencor a las mujeres y empiezan a incitar el odio, ¿no? Justamente hacia el género femenino. Y entonces Alex, antes de cometer su crimen, empezó a postear cosas en Facebook en donde decía que algo iba a suceder en su escuela, que se estuvieran preparados, incluso creo que subió fotos de armas y pues ¿no? Como que siempre tuvo un perfil muy bajo, muy oscuro, nunca se acercó a sus compañeros o nunca tuvo ese interés, ya hasta muchísimo después que fue que atacó. Y pues lamentablemente una persona resultó fallecida mientras que una salió pues gravemente herida, ¿no? Entonces creo que sí es relevante hablar de estos líderes criminales que hacen que las personas empiecen a cometer pues crímenes o se metan a este mundo en donde pues nos lleva más hacia la delincuencia. Sí, o sea, algunos patrones que aquí, por ejemplo, decía esta Cris, es por ejemplo, el deseo de poder y control. El principal motor de ellos es sentirse omnipotentes, sentirse que están por encima de todos y sentirse casi un dios. Por ejemplo, es que ese es el otro. Sí, pero sigue. Un ejemplo precisamente fue como este chico el incel, que hubo un momento en el que también decía que se sentía, o sea, que él era más que otras personas. Es esta nueva categoría para reconocer a personas resentidas. Es muy feo, ¿no? Escucharlo. Porque incluye a la mayoría incluye a adolescentes y
y pues también a adultos jóvenes. Entonces es como que la mayoría de las cosas da vueltas, ¿no? Este tipo de personas no son más que resentidos, como dice mi compañera, pero luego llegan estos casos tan feos de asesinos seriales que terminan en la cárcel por una estupidez. Porque seamos sinceros, ser un incel o considerarte un incel es una idiotez, porque estás resentido con la vida o estás resentido con tu perspectiva, ¿no? Del amor o de las personas que son las mujeres, ¿no? O sea, es una tontería que llega a adolescentes y pues no está bien. Pues sí, o sea, creo que mucho influye, como dices, en este tema de intereses amorosos o en estos problemas que recaen mucho en la adolescencia y que no te sientes querido, te sientes solo, no te sientes escuchado. Y pues hay de dos, o sea, o te conviertes en criminal o te suicidas. Entonces creo que esta parte pues sí hay que tomarla con pinzas y tratar de ayudar a estas personas cuando sabes que están mal. Sí, precisamente ese es otro signo de la psicología, el cual tienes que estar muy enfocado en los asesinos, por ejemplo, que es la venganza y el resentimiento. Ese tipo de personas son personas que han sufrido un abuso físico, psicológico o sexual. No tanto enfocada en lo sexual, pero por ejemplo, en el caso de las Mateviejitas, ella proyectaba a la que fue su figura paterna o materna en las viejitas que mataba, y precisamente fue por un caso de abuso sexual. El otro ejemplo es, por ejemplo, el de venganza, que fue Pogo el payaso, precisamente. Sentía venganza por las mujeres que siempre lo rechazaban. Entonces, ¿qué hizo? Las estafaba y después las mataba. Y otro factor muy importante, que a lo mejor es un poco grotesco para algunos, es la satisfacción sexual, el cual es el mayor rasgo para todos los asesinos, que es que a veces sienten una motivación sexual hacia su víctima, que puede llegar a ser sadismo. El sadismo es cuando se le hace daño a una persona durante el acto, obviamente sexual, y pues la puede llegar a herir o matar. Y entonces la mayoría de asesinos están más enfocados en este rubro, ya que, por ejemplo, algunos pueden ser necrofílicos, o sea, después de que ya murió la persona, su cadáver inerto, lo siguen usando como muñeco sexual, o incluso otros que son más problemáticos, como Jeffrey Dahmer, que los invitaba a tener relaciones a su apartamento, tenían relaciones y después lo mataba, pero le gustaba hacerle daño durante el acto coital a sus parejas. Wow. Me quedo boca abierta, la verdad, porque simplemente es enfermizo pensarlo así, pero son ingeniosos, la verdad, muy ingeniosos para lograr su objetivo. Es algo horrible, sinceramente, pensar que este tipo de seres humanos y sus mayores éxitos son contados a día de hoy, porque es algo que no debería pasar, lamentablemente, ¿no? Pero como todo está todo planeado y tanta inseguridad y tanta despreocupación también, pues nos mete en este tipo de temas. Los asesinos seriales son algo de horror, más que nada real. Dejan de ser fantasiosos, dejan de ser algo que no nos puede hacer daño y deja de ser una teoría, porque alguna vez mucha gente dijo que no tenemos que tenerle miedo a los espíritus, sino a la gente, a la propia gente que está viva, porque somos capaces de cualquier cosa para llegar a nuestro objetivo. Sí, claramente eso. Y pues bueno, también les comento que otros factores importantes, que si ven en alguna persona que conocen o así, pues tengan cuidado y Sí, claramente si conocen que tenga estas actitudes, muy a menudo denuncien, que es abandono o rechazo parental, especialmente a su figura materna, aislamiento social o problemas de identidad,
crueldad hacia los animales en las niñas, que eso es muy común en Latinoamérica, que para ser un asesino aquí primero tienes que torturar, matar a perros, gatos, mascotas. Entonces, pues, si Bueno, conocen no a alguien así, solamente en Latinoamérica, perdón que te interrumpa, pero por ejemplo, no sé si, bueno, sí creo que todos han visto la serie de Jeffrey Dahmer y creo que él empezó matando, ¿no? Como que satisfaciendo, disecando a los animales y de ahí empezó como que este gusto por ver sangre y pues justamente el rechazo que ya habías comentado, el rechazo hacia él mismo, entonces que empezó a ver a sus víctimas, ¿no? sí, bueno, es que yo digo más que nada en Latinoamérica porque pues has sabido de varios casos de más famosos de youtubers o de, por ejemplo, influencers que precisamente maltratan a sus mascotas y pues hace viral. O sea, yo más que nada por eso lo digo. El caso de Peluchin Entertainment, que era un canal de YouTube de un chico que hacía bromas, pero pues en sus bromas llegó a lastimar a sus gatos, los electrocutaba, los mojaba, o sea, era muy feo. Entonces, pues de esos casos se sabe que hay muchos aquí en Latinoamérica que obviamente todavía no han sido descubiertos. Pero bueno, ese es esos son los rasgos y factores biográficos que yo les recomiendo que si conocen, pues es mejor alejarse de esa persona. O que simplemente pues tengan en la mira, ¿no? O sea, que como tomen, aparte pues de precaución, pues que puedan hablar con alguien para que las personas pues más cercanas pues sepan y estén conscientes de este tipo de actitudes y puedan hacer algo al respecto. Sí, efectivamente. Y pues este es un consejo que yo les doy porque su amigo Sam soy. Vayan a terapia. Es muy importante que vayan a terapia. Ay, no. Muy bien, amigo. ¿Tú Pero- ni siquiera has ido a terapia? Sí voy. Pero bueno, eso sería todo en esta ocasión. Espero les haya gustado el capítulo de esta ocasión, que es La Mano Peluda y Pues el folclore de México. el folclore violento rojo o mexicano. Esperemos les haya gustado este capítulo. Lo compartan y le den suscribir al botoncito en nuestro canal de YouTube y eso nos ayudaría muchísimo. Y pues nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.